Bienvenidos a la presentación del tema Paradigma Educativo Transcomplejo, que es el resultado de un trabajo colaborativo de la doctora Flor Roquet y mi persona, doctora Elsa Pulido. Para comenzar, afirmamos que este paradigma educativo se sustenta en una visión holística de la educación que integra la complejidad, la interdisciplinariedad y la transdisciplinariedad. El paradigma transcomplejo y transdisciplinar tiene su origen en la teoría de la complejidad del filósofo y sociólogo francés Edgar Morin. No obstante, en el pensamiento antiguo, ya Heráclito de Éfeso nos decía que todo fluye, todo cambia, nada es permanente. Es necesario entonces considerar estos aspectos del aporte del pensamiento antiguo en las implicaciones de la concepción del mundo y de la vida. En ese sentido, Chavino y Villegas 2012 nos señalan que la transcomplejidad es una actitud que reconoce la existencia de una pluralidad de aproximaciones que habían sido relegadas como lo cotidiano, lo imaginario, la poesía, entre otros. El paradigma transcomplejo como características nos presenta que va más allá de la complejidad, integrando múltiples disciplinas. Busca conexiones entre el conocimiento, las experiencias y el contexto, así como utiliza el pensamiento creativo para encontrar soluciones innovadoras. Los principios claves del paradigma transcomplejo se pueden resumir en el aprendizaje centrado en el estudiante, el fomento del pensamiento crítico y creativo, la colaboración y trabajo en equipo y la conexión con el mundo real. En ese sentido, es un educando complejizado con la capacidad individual y social para desconstruir, reconstruir y construir como agente problemático, reflexivo y complejo en el entorno donde le toca convivir. El currículo transcomplejo está basado en los principios básicos del pensamiento complejo moriniano. En las escuelas de la complejidad, la noción de transdisciplinariedad y la propuesta educativa de la teoría educativa transcompleja de González. Basado en lo anterior, también podemos decir que es fluctuante, es probabilístico y está en constante cambio. Es un currículum para la vida y el ser humano, según González. Los componentes del currículum transcomplejo, según González, el autor que hemos estado utilizando para nuestra investigación, se refieren al tiempo y espacio infinito, es decir, al aula mente social como elemento creativo que le permite la desconstrucción y la religación de la naturaleza. En los contenidos transdisciplinares que son holísticos, el orden, desorden y organización, las emergencias curriculares que son la transdisciplinariedad en contenidos, saberes y conocimientos. La complejidad en la educación implica que la educación es un sistema complejo e interconectado. También se piensa que es multidimensional e interdisciplinario. Todos estos conceptos que hemos venido manejando los vamos a encontrar repetidamente porque es a lo que se refiere González con el currículo transcomplejo educativo. Además de eso, la importancia de considerar múltiples variables y perspectivas por parte del docente y la necesidad de ir más allá de las respuestas simples. Como podemos observar, la aplicación en la educación es un proceso permanente donde el estudiante aprende, pero también desaprende y reaprende, de tal manera que el objeto aprendido tiene varias aristas y varias formas de pensarlo, reflexionarlo y apropiarse de su esencia compleja.
Entonces, la Transcomplejo no admite un método exclusivo, puesto que se asume como un proceso consecuencia del estudio transdisciplinario, en palabras de Mujica y Sequera 2021. Las implicaciones para la práctica docente exigen que los nuevos roles a los cuales se tiene que enfrentar el docente, los retos, los desafíos y las oportunidades, como un facilitador de ese proceso, utilicen nuevas metodologías para la innovación educativa, superando también la resistencia al cambio para el logro de una consecución de mejorar no solamente su enseñanza, sino también el aprendizaje de su estudiante, así como el desarrollo personal y social de ambos. Al finalizar este trabajo, presentamos las siguientes conclusiones. La complejidad debe ser vista como la unión de la unidad y la multiplicidad, en tanto que es un sistema holístico donde el todo está compuesto por las partes y viceversa. Como consecuencia, los docentes y alumnos debemos dejar de observar y entender de manera fragmentaria los saberes, abrir esa aula mente social a todas las aristas del saber, así como aceptar los desafíos que nos propone el currículo transcomplejo. Y por último, el paradigma transcomplejo como una visión del futuro para la educación, la importancia de seguir investigando y desarrollando este enfoque y un llamado a la acción para transformar la educación. El paradigma transcomplejo nos invita a construir un futuro educativo más justo, equitativo y relevante para todos.